con un nuevo estado de excepción para 10 provincias, en las que se incluye Cañar y Azuay. ¿Esto cómo lo deberíamos tomar? ¿Realmente hay conmoción interna en estas provincias? ¿No existe? ¿O por qué razón se da un estado de excepción? Ahora, el estado de excepción se ha venido replanteando por parte del gobierno durante varias ocasiones. El decreto anterior también que establecía el estado de excepción y el decreto del día de ayer, el 174. De acuerdo a esto, plantea en 10 provincias después de que la Corte Constitucional hizo una revisión del anterior decreto y lo declaró parcialmente inconstitucional, salvo en las provincias de Imbabura y Cotopaxi. Ahora, la situación es de que tanto en el anterior decreto como en el actual se pone, por ejemplo, que Azuay se encuentra en conmoción interna. Y eso lo debería acreditar el gobierno con pruebas respecto a que dice que existe conmoción interna. Porque en el Azuay, si bien existen protestas, movilizaciones, etcétera, no me parece que han superado los límites normales en los que se manifiesta la población. Incluso unas paralizaciones son muy focalizadas, por ejemplo, en el caso de Molleturo, a momentos en el tema de Cañar, ¿no? Allá sí se mantiene. Sí, pero incluso allá no es total. Aquí en el centro ha habido movilizaciones, claro. Por ejemplo, la semana anterior, sí, creo que con derecho de las organizaciones a protestar, pero frente a decir que existe conmoción interna, hay un gran desnivel. Posiblemente la Corte Constitucional en los siguientes días evaluará nuevamente este decreto ejecutivo, pero lo que puede suceder en el caso de algunas provincias, como pasó con el primer decreto, es que más bien el decreto de estado de excepción presione aún más a las organizaciones sociales para movilizarse. Es decir, avive la reacción. Sí, es como más o menos echar gasolina a la candela, ¿no? Porque en el caso de Imbabura, en el caso de Cotopaxi, con el decreto anterior sucedió eso. Hubo una contención tan fuerte a las provincias, a las comunidades, a las ciudades. En el caso, por ejemplo, de Otavalo, hasta ahora sigue asediada por el ejército. Yo mencionaba que estamos cambiando el papel del ejército de protector, de prestador de servicios a la ciudadanía, a un ejército que está trasladándose a las comunidades, porque van desde Quito, por ejemplo, hacia Ibarra, hacia Otavalo, Cotacachi, a otras comunidades, y las comunidades Cayambe. Sienten como invasión, Cayambe, sí, en el Pichincha, sienten como invasión de un ejército o una fuerza extraña que está ingresando al territorio, y esto causa presión. En otros contextos, y también de modo histórico en Latinoamérica, en Centroamérica, Colombia, Perú, en los contextos de estados de excepción, cuando las comunidades sienten ese tipo de problemas, presentan fuerza. Si es que se atiza, se encarniza este tipo de problemas, podría generar situaciones de guerra civil en el caso más extremo. No hablo yo que existe esto ahora, pero el gobierno debería tener cuidado de esta situación. Incluso podemos hacer una comparación con el paro 2022 o en el año 2019. Las comunidades son las que se movilizan a los centros urbanos. Ahora el ejército es el que se desplaza a las comunidades rurales, comunidades indígenas, campesinas, pero también a las ciudades. El caso de Latacunga es particularmente importante porque el presidente con un decreto traslada la sede a Latacunga, y ellos mismos dicen, están 40 cuadras militarizadas. No sé si haya tantas cuadras en el centro histórico de Latacunga, pero ahí no existe ya un movimiento civil, regular, económico, normal, claro. Entonces, incluso los pequeños comerciantes se quejan. La misma prefecta se queja que no puede ingresar a la Cámara de Comercio dijo que tenga la bondad de regresar a Quito porque ya no pueden trabajar, ha caído todo. Claro, la frase ahí creo que dice, ha sido difícil ser capital de la República, porque se estaba volviendo un problema incluso de atemorización a la población, el ver militares, tanquetas, convoys, y más o menos haciendo un cálculo, un estimado, porque no ha dado cuentas muy bien el Ministerio de Defensa, desde que
Desde el 17 de septiembre a la fecha ha habido más o menos 17.000 efectivos movilizados, 10.000 del ejército, 7.000 policías. Esto implica también un gasto muy oneroso por parte del gobierno. ¿Cuánto nos cuesta? Claro, si hacemos, por ejemplo, un estimado a sí mismo, cada policía al día, tanto en movilización, remuneración, alimentos, tiene un gasto como alrededor de $70 y por soldado $40, porque también es movilización, vehículos, combustible, sin contar armamento ni municiones, que para la población civil en el caso de protestas son bombas lacrimógenas. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Cotacachi, la agresión a Efraín Fuertes y luego su asesinato corresponde a 3 balas de dotación militar, lo cual ha causado también una conmoción en la comunidad, porque ellos revelan, y los videos que se han otorgado hacia el público muestran también sonidos de detonaciones, etcétera. Incluso Pacha Terán reveló, porque ella es de Otavalo, reveló que en uno de los vehículos militares existía dinamita. ¿Con qué objetivo? El mismo día que asesinan a Efraín Fuertes. Y Fiscalía hasta ahora no tiene ningún responsable. Ni siquiera tiene indicios. Podía haber sido flagrancia ese día, porque es fácil saber que efectivos militares estaban participando en el operativo. Entonces, estamos entrando en una circunstancia fuera de lo normal, fuera de la legalidad, de la constitucionalidad de los actos, y esto nos lleva a algunas etapas peligrosas. Pues, hay actos dictatoriales en el Ecuador, solamente por poner un ejemplo, el día viernes. ¿Esto como pregunta o afirmación? En realidad, sobre los actos dictatoriales. Lo digo como hecho. Porque el día viernes a las 17:30 se convoca al Consejo Nacional de la Judicatura para designar el posible reemplazo del fiscal general Toainga. Y se nombra al señor Alarcón Argudo. Y ellos no tienen la competencia para esto, en medio de un concurso del Consejo de Participación Ciudadana. Esto lo sabe el gobierno. En otras circunstancias se realizó 2 marchas a la Corte Constitucional, se habló de un supuesto atentado de bomba a la Corte Constitucional. Al siguiente día ellos sacaron ya su dictamen sobre la posible convocatoria a Asamblea Constituyente, llamaron a algunos cambios al Ejecutivo, el Ejecutivo hizo cambios y tenemos ya la convocatoria. Además, las preguntas de referéndum, el día de ayer también salió el decreto 173 convocando al referéndum para la disminución de los asambleístas en el Ecuador a 73, es el estimado que ponen ellos. Es distinta esa convocatoria a la de la Asamblea Constituyente, que iría con 80 asambleístas constituyentes. Entonces, todas estas acciones están en el plano de discutir, ampliar la problemática sobre el orden social legal actual. Yo digo, esta última del Consejo Nacional de la Judicatura entra dentro de los actos dictatoriales porque el gobierno tiene mayor presencia. Tiene mayor presencia en número en el Consejo Nacional de la Judicatura. En el caso de Godoy, que es uno de los miembros recientemente designados por el Consejo de Participación Ciudadana y que ha tenido siempre votación a favor del gobierno, porque esto le conviene al gobierno. ¿Qué sucedía si es que el concurso del Consejo de Participación Ciudadana llegaba a nombrar un fiscal general? En medio de esto, ellos podían haber tenido con independencia, pero un fiscal que no tiene independencia no puede perseguir de oficio, por ejemplo, asuntos como el asesinato de Efraín Fuertes. ¿Por qué no existe hasta ahora ni siquiera los nombres de los efectivos militares del operativo? Pero ¿qué pasa si todavía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no designa un fiscal titular? Y consecuentemente el fiscal subrogante que hoy está en funciones, Toainga, se va. Como efectivamente dice, señores, yo voy a tomarme una licencia del 5 al 10 y no hay quien se quede en mi reemplazo. Claro, ahora,
Se tiene que ¿Cómo solucionar. se llena ese espacio? Se tiene que solucionar esos problemas. Pero yo veo que en el Consejo de Participación Ciudadana y fuerzas que están alrededor del concurso están deteniendo el concurso. Y no solamente ese, sino también el del Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral viene prorrogado, dos de sus miembros desde el año 2022 y tres de sus miembros desde el año 2024, noviembre de 2024. Entonces, así y otros numerosos concursos, y sabemos que la Y no hay mayoría prórroga en ellos. están prorrogados. Pero no hay prórroga. Claro, pero ahora, ¿cómo se suple ese problema? Además que la mayoría del Consejo Nacional Electoral ha actuado a favor del gobierno. En las últimas elecciones de primera y segunda vuelta actuó a favor del gobierno, eso es indudable. Lo podemos ver con hechos, por ejemplo, en el reemplazo presidencial, cuando él estuvo candidato, no asumió la vicepresidenta Abad. En el tema de las fotos, recordemos la resolución que se prohibió tomar fotos sin mostrar prueba, porque decían que tomar una foto era sinónimo casi de fraude. ¿De acuerdo a qué visión? Bueno, entre otras cosas. Entonces, todo esto configura al hecho de que el Ejecutivo va ganando numerosos espacios en las otras instituciones, tiene mayoría en la Asamblea Nacional, tiene la fiscal anterior y el fiscal actual muy cercanos al gobierno. Recordemos que Diana Salazar es embajadora en Argentina. Hay una relación política directa entre el gobierno y la institución de la fiscalía. Por lo menos en alguna instancia de decoro no hubiera tomado ella una función, sería funcionaria del Ejecutivo porque es embajadora. Lo mismo está sucediendo en este otro caso. El Consejo de la Judicatura ahorita tiene un problema. El procurador hace un pronunciamiento diciendo que el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura sí tiene competencias para nombrar un fiscal general. ¿De acuerdo a qué? Si eso no es una competencia dentro de la Constitución del Consejo de la Judicatura. Ese es el problema. Ya. Ahora, se nos viene el 16 de noviembre, día de consulta popular. Si mayoritariamente los ecuatorianos dicen sí, queremos una nueva asamblea constituyente, se vendría la redacción de un proyecto de constitución o la reforma de una constitución. ¿Cuáles son los riesgos para el país? Unos dicen sí queremos una nueva asamblea constituyente y una nueva constitución. Y hay otros que dicen no. Por ejemplo, ahí estaba por acá el presidente de la FOA y dice no, ¿para qué? Queremos que se mantenga esta constitución. Ahora existe un debate, yo creo que en democracia todo debate político sobre leyes, constitución, etcétera, es saludable. Y hay que discutir también los principios democráticos en los cuales se basa una asamblea constituyente. Hay algunos problemas de origen de la asamblea constituyente. El presidente actual Noboa quiso llamar, saltándose a la Corte Constitucional y exigiéndole al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata, decían ellos, ¿no? Se acuerda con el decreto. Después ya con los cambios, las presiones, etcétera, tenemos ahora la convocatoria para la consulta popular, para la posibilidad de una asamblea constituyente con 80 asambleístas. Aquí ya vamos a desmenuzar algunos problemas. El primer problema que yo veo es que es una constituyente altamente exclusivista, porque va a ser convocada de acuerdo a la ley de Hunt con 80 asambleístas. 80 asambleístas, de los cuales 11 provincias tienen un solo asambleísta. 11 provincias. La ley de Hunt, ¿qué va a repartir? Si cada uno tiene solamente un asambleísta. La otra parte, de la mayoría de las provincias tienen 2 asambleístas, como en el caso de la SUAY. Para respetar la paridad de género sería hombre y mujer. Y de acuerdo a la ley de Hunt, siempre y cuando la elección sea así, porque en las listas sería conformado con hombre y mujer. Más o menos. Pero si la votación le da para hombre, ¿cómo se va a conformar? Claro que ahora, aquí es el problema, que la ley de Hunt privilegia a las maquinarias electorales. Si la lista, por ejemplo, si nos referimos al último periodo electoral de asambleístas, hay 2 fuerzas grandes que han tenido buena votación: ADN y la RC, el novoísmo y el correísmo.
si las votaciones son similares a las del último proceso electoral para asambleístas, tendríamos que en estas provincias incluso ellos podrían tener sus asambleístas. Porque ya tenemos que el periodo electoral de 2023, el periodo electoral de 2025 fueron muy parecidos en cuanto a la composición de la Asamblea Nacional. Casi mitad de ADN y mitad de RC. Y esto ahora da cuenta de que podría ampliarse esta posibilidad para la conformación de la Asamblea Constituyente. Es decir, no habría representación de otra fuerza. Si es que, de las minorías. Ajá, si es que esto sería en la perspectiva. Ahora, todavía está en veremos si es que la ciudadanía aprueba la convocatoria para la Asamblea Constituyente. Yo creo que el gobierno se ha desgastado mucho en estas circunstancias del paro nacional. Esto le va a afectar sin duda a su electorado, le va a afectar también a algunas de las fuerzas que le han estado apoyando permanentemente. Hay inscritas ya en el Consejo Nacional Electoral varias fuerzas políticas, organizaciones que van a apoyar el sí y el no en la Asamblea para la convocatoria a la Constituyente. Entonces, todo esto yo creo que va a determinar un juego político muy fuerte para saber si los ecuatorianos entramos o no en una Constituyente. Y la otra parte de su pregunta, aquí es importante discutir cuál es el proyecto político, económico, etcétera, que se está planteando para la nueva constituyente y una posible nueva constitución. Esto no lo ha dicho el presidente de la República ni sus voceros. Sin embargo, algunos de sus asesores o ex asesores, como Dajic, dice, regresemos a la Constitución del 98. El expresidente Osvaldo Hurtado también es de esa misma política. Regresemos a la Constitución del año 98. Ahora, ¿en qué circunstancias? ¿Por qué quieren ellos regresar a esa? ¿Qué es lo que quieren de normativas replicar de la 98 en la siguiente constituyente? Porque recordemos que esa constitución, por ejemplo, con algunas de sus transitorias, permitió el feriado bancario. Permitió también la inestabilidad política e incluso la caída del mismo presidente Mawad. No, estas cosas hay que ir debatiendo. ¿Qué nos hace creer que la Constitución ¿Por qué se del 98? permitía en la Constitución del 98, usted dice, permitió el feriado bancario en una de sus transitorias? ¿Qué decía? Una de sus transitorias era explícita sobre la posibilidad de tener financieramente opciones de respaldo y esto ahí también lo nombraba al presidente. Entonces, ellos tomaron esa decisión, hicieron a través de eso algunas normativas, porque es un banco de normativas, para modificar en esas circunstancias, congelar los depósitos. Entonces, ahora, por ejemplo, una de las normativas que se declaró como inconstitucional, permitía, en el caso de las cooperativas, convertirlas en bancos. ¿De acuerdo a qué circunstancia? Se declaró ahora inconstitucional. Entonces, estamos configurando algunas de las medidas un tanto similares a las de la crisis de fines de los años 90. Pero, ¿cuál es la intención de fondo? Ahora, la intención de fondo, a finales de los años 90 y ahora, en estas circunstancias, tiene la siguiente similitud. Tratar de fortalecer a un sector financiero y bancario. Porque al convertir las cooperativas en bancos, se fortalecía el sistema bancario. Al congelar los ¿Pero por qué depósitos se fortalece el sistema época, bancario? Ahí le interrumpo, doctor Jaime. ¿Por qué se fortalecería el sistema bancario con la creación o transformación de cooperativas a bancos si entra una competencia? Ahora, la situación es la siguiente, porque los participantes o socios de las cooperativas, ellos tenían la opción, previo a ser cooperativistas, de ir a una cooperativa o de ir a un banco. Ellos decidieron ser parte del sistema cooperativo. Lo mismo sucede con los bancos. Claro. Si trabajo con este o trabajo con el otro. Claro. Y ellos tenían la misma opción. Ahí está una competencia adecuada. Pero ahora que ya tienen sus socios, las cooperativas son fuertes, quieren transformarlas en bancos, ¿de acuerdo a qué parámetros? Y en el banco generalmente se concentran de modo financiero en pocos grupos
que manejan. No es que todos los socios tienen disposición de sus recursos. ¿Podrían desaparecer algunas cooperativas por no cumplir los requisitos para transformarse o ser considerados bancos? Porque además había en la anterior ley, ahora se está queriendo replicar, continúa este debate en la Asamblea Nacional. En la anterior ley que fue declarada inconstitucional, se decía que la Junta Financiera iba a determinar cuáles son las cooperativas que se transforman en bancos. Entonces, esa decisión es una decisión política que va a atravesar instancias relacionadas con el Ejecutivo. Entonces, ellos estaban discutiendo quién nos conviene de estas cooperativas que se convierta en bancos. Ahora, esta situación, todos estos debates... ¿Pero qué gana el gobierno? No, lo que no es solamente el gobierno, sino el problema es qué sector de la población económico es el que gana. Entonces, es el grupo financiero, bancario actual del Ecuador. Entonces, le cambio la pregunta: ¿qué gana el país, qué ganaría el país si se transforman en bancos ciertas cooperativas? Yo pensaría de modo histórico nada, porque crece el sistema cooperativista en el Ecuador a partir precisamente de la crisis bancaria de fines de los años 90. Y el sistema cooperativista se presenta como una alternativa a la quiebra de los bancos. Pero también han quebrado algunas. Claro. Eso es obvio, la última en quebrar es la CREA. Pero también han quebrado los bancos. Van quebrando cooperativas, van quebrando bancos, pero ahora la situación es cómo fortalecer el sistema bancario. Y yo creo que el sistema financiero, no solamente el bancario, sino el sistema cooperativo, de economía popular y solidaria, y el bancario. La situación, me parece a mí, es que tener mayor cantidad de alternativas es mucho más democrático para la economía y amplía la seguridad jurídica que restringirla a pocos bancos. Esa yo creo que es la perspectiva. Ahora, este es un tema que se va a discutir nuevamente en la constituyente de haberla. ¿Cuál es el sistema financiero y bancario que necesitamos los ecuatorianos para...? Ahora no hemos tenido crisis bancarias, sí, ha quebrado un banco, ha quebrado una cooperativa, en los años me parece... Pero no es inestable la situación económica del país. Claro, pero no hemos tenido una crisis bancaria o una crisis financiera de gran revuelo. Entonces, si es que cambiamos las reglas del juego, y ojo que estamos nosotros hablando desde el año 2000, bueno, el sistema bancario creció, cambiamos la constitución en 2008, de 2008 a 2025. Son varios años que hemos tenido más o menos de estabilidad bancaria, cooperativista y del sector financiero también estatal. Y política también, hemos tenido estabilidad política en el país. Sí, ahora, las cosas que no han tenido estabilidad es la confrontación entre las instituciones, la contienda política entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, que ahora se ha extinguido prácticamente porque el gobierno, el Ejecutivo ADN, tiene las dos funciones, tanto el Ejecutivo cuanto la Asamblea Nacional. Y va teniendo otras instituciones, la mayoría en el Consejo Nacional de la Judicatura, la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, la mayoría en el Consejo Nacional Electoral. Ahora, si con esta Constitución logró todo eso, la concentración de poder también es un posible puntal para el gobierno tratar de tener mayor concentración de poder con la siguiente Constitución. Me permite una pausa. Volvemos en instantes. Conversamos en esa mañana con el doctor Jaime Chuchuca, quien es analista constitucional y también analista político en este país. Volvemos. En Génesis son las 9:30. ¿Cansado de viajar a otras ciudades para conseguir tus herramientas agrícolas? No busques más. No busques más. Ahora en Azogues está Sucampo, su aliado en herramientas agrícolas y de jardinería, como aradoras de última generación que preparan su tierra de manera rápida y eficiente, cortadoras de césped para que su jardín luzca perfecto, ordeñadoras móvil y profesionales para que sus vacas rindan más leche. En Sucampo, combinamos tecnología de punta con la durabilidad que usted necesita. Contamos con servicio técnico multimarca. Visítanos en Avenida 24 de Mayo y Azuay, a 50 metros del terminal interparroquial, Azogues. Sucampo, hacemos el trabajo pesado por usted. Este fue un espacio publicitario en Génesis 9:33. Amigos, estamos de vuelta para continuar con más información. Gracias por acompañarnos. Pues en la mañana de hoy
en la mañana de hoy, no hace pocos minutos, se postea, voy a dar la fuente de Ecuador Checa, dice: en medio de la convocatoria realizada por movimientos sociales para una movilización pacífica en el Parque El Arbolito en contra del gobierno, simpatizantes del oficialismo también se reúnen en este espacio para expresar su apoyo al presidente Daniel Noboa. Seguimos conversando con el doctor Jaime Chuchuca. ¿Cuánto afectaría una nueva constitución al país? Unos dicen, o cuánto beneficiaría. Unos dicen sería perjudicial una nueva constitución en las actuales circunstancias como está la administración y el gobierno. Otros dicen sería beneficioso. Ahora, el principal problema de una constitución en este contexto y de la Asamblea Constituyente plantea a los ecuatorianos cambiar la correlación de las fuerzas políticas y cambiar la correlación de los poderes que existen en la sociedad ecuatoriana y el Estado. Entonces, a partir de eso es que debemos analizar qué es lo que se quiere delinear con la nueva constituyente y la nueva constitución. El presidente de la República ha venido luchando de modo político desde que asumió la presidencia en el año 2023, en noviembre de 2023, por tener más espacios dentro de las instituciones. Lo mismo hizo el presidente Lasso, lo mismo hizo el presidente Moreno, lo mismo el presidente Correa. Esto es una circunstancia permanente en la política, tratar de captar mayor poder del que tienen solamente como ejecutivo. Quieren tener las otras instituciones. Ahora, en una constituyente se puede cambiar la conformación de las funciones que tiene el Estado. ¿Cuál es una de las principales críticas en cuanto a la división de poderes actual de la Constitución del 2008 que hacen las fuerzas de ADN? Dice, esta es una aberración jurídica, dicen ellos, porque tenemos 5 funciones del Estado, y entre ellas el Consejo de Participación Ciudadana. Eso quieren eliminar, Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo Nacional Electoral, dicen, no debería ser función, no debería ser poder del Estado. Debe ser una institución subordinada a las 3 funciones clásicas del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Esa es la respuesta que ellos han dado en cuanto a la división de poderes. Sin embargo, ¿quiénes van a integrar estas funciones del Estado, estos poderes del Estado? A través de la constituyente se puede crear normativa para que determinadas fuerzas puedan ingresar. Y ellos son de la siguiente tesis: que el legislativo, es decir, la Asamblea que vuelva Nacional, las funciones a la Asamblea Nacional. Exactamente, o el Congreso Nacional sea el que tenga competencias para designar a miembros de las otras funciones del Estado. Entonces, pero ya tuvimos eso en el país. Claro, tuvimos esto y no funcionó. En los años 90, en los años 80, con las anteriores constituciones. Algunos han hablado también, asesores cercanos al gobierno, de una posibilidad de una bicameralidad para quitarle fuerza a la Asamblea Nacional. ¿Qué sucede con la bicameralidad? Se convierte el legislativo en 2. Cámara alta y Cámara baja. Ellos van a entramparse en un debate entre la Cámara Alta y la Cámara Baja, sea Senado y Congreso, por ejemplo, y trasladan el debate que antes tenía la Asamblea frente al Ejecutivo, va a trasladarse parte de ese debate a las 2 cámaras. Con eso se divide la fuerza de la Asamblea Nacional en el caso de que el presidente tenga minoría legislativa. Además de eso, captan la mayoría de funciones para designar a las instituciones. Lo que ahora tiene el Consejo de Participación Ciudadana pasaría al legislativo, si fuera unicameral o bicameral, en cualquiera de las 2 circunstancias. Ahora, ha cambiado, yo creo que la credibilidad del gobierno y las opciones electorales que tiene el actual presidente Noboa. Y esto cambió en las últimas semanas. O sea, incluso antes de que se envíe el decreto para la convocatoria de la constituyente, el presidente de la República tenía mucha mayor valoración positiva de la que actualmente tiene. Entonces, ¿le afectó el retirar el subsidio al diésel? Le afectó no solamente retirar el subsidio con el decreto 126, que ha producido las diferentes movilizaciones, paralizaciones, etcétera, sino también sus actos sobre las movilizaciones y sobre el paro, porque se ha ido sobre derechos humanos,
los soldados del ejército, en lugar de cumplir con su protección, teniendo armas de disuasión, por ejemplo, de las protestas, la están haciendo con armas de dotación militar y entre otras cosas, ¿no? Entonces esto va taladrando la propia credibilidad del gobierno y de sus asesores. La inseguridad ciudadana, ¿cuánto influye? Porque además el discurso ha sido permanente. La convocatoria a la consulta popular de 2024 fue: vamos a cambiar la inseguridad ciudadana y vamos a tener un Ecuador de seguridad. Por eso convocamos a la consulta popular, decía el gobierno, eso en 2024. Ganaron en la consulta popular varias de sus preguntas, menos dos, la del contrato por horas y la del arbitraje, perdieron esas dos y las otras ganaron. ¿Qué ha cambiado en términos de seguridad? El año 2025 presenta muchísimos más homicidios que el año 2024, incluso puede ser históricamente el que más homicidios ha tenido el Ecuador, de acuerdo a las proyecciones, ¿no? Medio año ya teníamos 5.000 homicidios y muertes violentas en el Ecuador. Después nos dijeron que subiendo el IVA iba a cambiar la inseguridad del Ecuador. Fue el mismo Porque discurso. se iba a dotar, se iba a alimentarle con todo lo que necesita la policía. Porque decían que era una falta de dinero la inseguridad del Estado y de la sociedad. La otra era que poniendo también a los militares en las calles iba a cambiar la seguridad. Aumentando las penas, que fue una de las dos de las preguntas también de la consulta popular anterior. Se nos dijo también, por ejemplo, que ahora, si es que ganaba el presidente Noboa esta reelección en la transición, iba a cambiar la seguridad, que al venir el señor Eric Prince, que tenía este ejército de sicarios, que estaba haciendo una consultoría aquí en el Ecuador, también iba a cambiar la seguridad. No ha cambiado para nada. Que con la venida del señor Rubio, que ahora con la revisión de la supuesta base militar, también hay una pregunta al respecto en el referéndum. En fin, el discurso ha sido permanentemente. Ahora, con nueva constituyente y nueva constitución va a cambiar la seguridad del Estado, que el conjunto de las leyes de urgencia económica iba a cambiar la inseguridad de los ecuatorianos, pero vamos viendo que una norma puede quedarse en el vacío. ¿Pasa por la norma, pasa por la Constitución o pasa por ser efectivo el gobierno? Yo creo que el primer objetivo de todo gobierno debe ser la práctica política material de las cosas. Porque se pueden tener muchas normas, se puede tener constituciones amplísimas en temas de seguridad, pero si no se aplican y no hay una realidad de cumplimiento, y a esto me estoy refiriendo yo, por ejemplo, a la actual Constitución, que habla que una de las principales garantías constitucionales es la política pública. Y la política pública principal que se ejecuta en el país es a través de la Presidencia de la República, porque estamos en un modelo presidencialista. ¿A quién corresponde la seguridad jurídica del Estado y de la sociedad? En términos de la sociedad, a la fuerza pública, ejército, policía, disposición del Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, que también se ha cambiado, ¿no? Ha habido muchos cambios desde la época del 2008 hacia acá sobre la composición de los ministerios. ¿Qué hizo el gobierno recientemente? Fusionó los ministerios. Habría que ver desde la fusión hasta la fecha, más o menos 2 meses, si es que ¿qué resultados está dejando? si hemos mejorado en algo. Porque se supone que cada ministerio tiene competencias de resolver una determinada carga de derechos que está en la parte dogmática de la Constitución, por ejemplo. Y por algo se separó en su debido momento lo que es, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Educación. Exactamente. Por eso teníamos, por ejemplo, los llamados derechos del buen vivir, que en realidad son una ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, de estos derechos económicos, sociales y culturales, algunos ministerios se hacían cargo, por ejemplo, de los grupos prioritarios de atención, tercera edad, niñez, adolescencia. El Ministerio de Inclusión Económica y Social. Exactamente. Derechos humanos o derechos de las mujeres. Entonces, tenemos un conjunto de ministerios que se hacían cargo de eso. En el tema de seguridad, de justicia, antes había el Ministerio de Justicia también, ahora no lo tenemos. ¿Qué ministerios se están haciendo cargo de la justicia? Y de ahí debería empezar la evaluación. Porque el gobierno ha entrado en lo siguiente: a no asumir culpas y a responsabilizar
o a la oposición o a otras fuerzas dentro del Estado, fuerzas políticas dentro del Estado, de la culpabilidad. Ellos dicen, los jueces son los culpables de la inseguridad. Lo decían para los jueces de primera, segunda instancia y la Corte Nacional de Justicia, y ahora lo dicen incluso contra la Corte Constitucional, aunque ellos no tienen competencias en hacer evaluaciones de ese tipo, salvo normativas, control abstracto. Pero sin embargo, algún funcionario del gobierno dijo la Corte Constitucional dejó en libertad. Sí, sí. Eso es una de las ahora, tónicas doctor, permanentes. hay una situación que hemos escuchado a algunos asambleístas de ADN repetir en varias ocasiones, ser reiterativos en el tema de que tenemos que cambiar esta constitución narcodelictiva. ¿Es así en la constitución? Y esto repiten o es replicado por algunos ciudadanos, ¿no? En el hecho de que, claro, hay que darle el respaldo al presidente porque el presidente está empeñado, está jugándose la vida y tiene que cambiar esa constitución que favorece a la delincuencia, al narcotráfico, le da mayores derechos a los delincuentes que a los ciudadanos. Pero revisar la Constitución no encontramos aquello. No sé si usted nos pueda ampliar ese detalle. Es que en realidad es parte de este mismo discurso de culpabilizar al otro, en este caso culpabilizar a la Constitución, en realidad un objeto jurídico que fue constituido en la época del 2008, en el que no solamente tuvo mayoría el correísmo, sino otras fuerzas sociales. En todo caso es la Constitución vigente. Ahora, este discurso de atemorizar, de generar discursos de terror, de hablar de delincuencia, de criminalizar, es parte de un discurso de manipulación política y de engaño hacia la población. Porque incluso siendo... Manipulación y engaño. Sí, es parte del discurso político, creo yo, permanente de este gobierno. Muchísimo engaño y mentira alrededor de estas circunstancias. Voy a poner un ejemplo sobre lo que hemos vivido los ecuatorianos en estos días de paralización y de movilización en algunas provincias. ¿Cómo es que se dotan? Hablamos de un estimado de 17,000, 10,000 soldados y 7,000 policías. Cuando tenemos fenómenos de inseguridad, convoys militares que ingresan a comunidades, a cantones, a asedios, sobre todo en la sierra. Y cuando revisamos los índices de homicidios de Otavalo son mínimos. De Cotacachi son mínimos, de Ibarra igual, de la Tacunga menos, de la Suay incluso, si hablamos de Cañar, toda la sierra, el síntoma de los homicidios y de las muertes violentas son ínfimos. ¿Por qué no se hace ese asedio en ese tipo? En Durán, en Guayaquil, en Manta, en Puerto Viejo, en Esmeraldas, en Machala. El sector agroexportador que distribuye los containers en los puertos del Ecuador, puertos públicos y en los puertos privados, entre ellos el de Pozorja, que es el que mayor cantidad de contenedores de cocaína salen del país. Se habla que por el Pacífico, la zona geográfica del Pacífico, sale el 76% de la droga, cocaína, y no tenemos nosotros mayor seguridad sobre eso. Ahora, ¿qué es lo que ha servido estos convoyes distribuidos en la sierra, militares, etcétera, la situación? Un fenómeno de show mediático. Se habla, por ejemplo, de que había un convoy humanitario, pero vestidos de militares, con armas militares, ninguna dotación, no había Cruz Roja. Son los reclamos. No había una planificación. Y en uno de esos convoys iba el presidente de la República en una confrontación mediática, etcétera, contra una comunidad principalmente indígena, en el caso de Otavalo, que no tenía responsabilidad sobre el tema de la inseguridad nacional, pero sí enfrentó un conflicto interno. Y una cosa más, ha habido inestabilidad también en el caso del ejército. El presidente de la República removió en menos de un mes al jefe del comando del ejército. Pasó de Vázquez a encargarle al general Miño, ¿no? Esto sucedió con el decreto 157 y 158. Emitió los decretos 165, 66,
67 y 168, 4 decretos para disponibilidad de situación militar, es decir, una vacante para nuevos generales que podrían ingresar a la cúpula. El general en estado pasivo Luis Altamirano decía que fue removido el general Vázquez por negarse a violar o atentar contra los derechos humanos en la represión de la movilización y del paro. Aquí debería haber una mayor valoración, un debate democrático, intercultural, en el caso de las movilizaciones y de las comunidades, porque las comunidades indígenas, campesinas, se movilizan de acuerdo a una democracia comunitaria. Ellos deciden en asamblea comunitaria participar de la movilización de la CONAIE, de la convocatoria. Entonces va toda la comunidad, familias, niños, mujeres, se ha dicho ancianos. que también están financiados por la minería ilegal, que están financiados por el narcotráfico, por los GDOs. Sí, y esto también es me parece, todo un problema que monta también nuevamente el gobierno, parte de un engaño a la población. Se han congelado cuentas de muchísimos activistas, han empezado investigaciones por parte de la Fiscalía. Ahí podemos notar que no existe independencia actualmente entre la Fiscalía y el Ejecutivo. Casi de un centenar de activistas, políticos de oposición, dirigentes estudiantiles, campesinos, indígenas, para hacerles responsables de algo que no son responsables. Por ejemplo, de los GDOs, del narcotráfico. Esto es incitar incluso a la violencia, este tipo de discurso. ¿De qué son responsables de ellos? De las movilizaciones, de las protestas y del reclamo al gobierno, y lo han dicho, del decreto 126. Así hay que hacerlo. En la época de Moreno tuvieron el mismo discurso, en la época de Lazo tuvieron el mismo discurso, de tratar de decir que las personas que están movilizadas eran parte del sector, que están de los financiadas, grupos incluso se llega a decir que están financiadas por una organización política. ¿De dónde sacan tanta plata para pagarles $30 por día? Yo creo que se traslada lo que piensa el gobierno a lo que debería suceder, pero no es lo que sucede. Ahora, el gobierno llamó a 2 movilizaciones, una en Quito, otra en Guayaquil. ¿Qué es lo que decía él? Y también esto lo han mostrado muchos periodistas. Financiaban la movilización pagando a las personas $20, pagando buses con y obligando también, ¿no? Obligando a los funcionarios públicos. Así movilizaron ellos. Pero ellos piensan que las personas que ahora están movilizadas están obligadas. Puede ser que algunos están obligados, pero el problema es que la mayor parte de personas que se movilizan es por hambre. Cuando cuando se quita un subsidio y sube el galón del diésel el 55%, se afecta a toda la economía. Esto no es tan difícil pues, de comprender para el gobierno. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que alguien que antes vendía sus productos en un valor, ahora los vendan un 50% o 100% más, en el caso del mercado? Obviamente va a tratar de protestar, de una u otra manera. Ahora, las formas ya son distintas, ¿no? Movilizaciones, paralizaciones, etc. Pero yo no puedo culpar a esas movilizaciones de que sean grupos criminales. Yo creo que eso es un craso error y un enfrentamiento directo del gobierno con comunidades donde tuvo mayoría electoral incluso. El gobierno quiere ganar a toda costa. ¿Es así? Me parece que sí. Lo hizo ya en la primera vuelta electoral, en segunda vuelta electoral. No, digo, quiere ganar, quiere ganar, quiere doblegarles a los manifestantes, ahora, a la CONAIE. Ingresa en una posición también de confrontación. Ellos dicen, este paro no es del mismo nivel que del año 2022 o 2019. La CONAIE está desgastada y todo eso. Y los quiere doblegar, efectivamente, para continuar con su política. Ellos no quieren dar mano a torcer, por lo que se ve. El Ejecutivo no quiere derogar el decreto 126, tampoco quiere entrar en diálogos, porque el diálogo que se intentó, a mí me parece también la forma muy criticable de llamar a los miembros de la CONAIE a una gobernación, a conversar en la gobernación de la Tacunga. Está rodeada de militares, rodeada de policías.
Y en las circunstancias actuales ingresan y Ya no salen. y se ponen en riesgo los activistas, Ya no salen. claro, y se los pueden llevar. No, y además muchos de ellos están con investigaciones y problemas. Entonces ellos decían, vamos a un espacio neutral o vamos a un espacio comunitario, me parece lógico. Muchos rectores del país lo han dicho, ¿no? Han firmado cartas, han hecho llamados, incluso rectores de las universidades de Cuenca, de Quito. Les damos el espacio, vengan, dialoguen. Lo mismo hizo el cardenal Luis Cabrera. Dicen, no me han convocado a mí, pero si es que me llamaría, yo estoy presto también para llegar a un diálogo. Entonces, yo creo que esta es una de las bases para llegar a un posible acuerdo, el diálogo. Pero el mismo gobierno con esta fricción ha acabado con un poco de sus alianzas que tenía con gente de Pachacuti, con la CONAIE, por ejemplo, con el señor Guamán, que lo apoyó en las últimas elecciones. Ahora dice que se arrepiente de haber llamado a votar por Novoa, y así múltiples, incluso la Confenaye, la CONAIE se han hecho esas expresiones. En la Amazonía también tuvo mayoría el presidente de la República y ahora está enfrentado con dirigentes que llamaron a votar por ADN. Entonces, esto me parece a mí que más bien es una posición negativa hacia el mismo gobierno, el cerrar las puertas al diálogo y tratar de enfrentar a las organizaciones de movilización como si fuera una guerra. ¿Cómo entender algunos aspectos? No voy a subir el precio del diésel o no voy a retirar los subsidios. Lo está retirando. No voy a subir el IVA. Lo subió 3 puntos. ¿Sí? Vamos a combatir la delincuencia. Y la delincuencia sigue ahí, sigue la extorsión. Ayer nomás acabaron con la vida de un empresario y su esposa por no pagar la extorsión. Entonces, ¿cómo ir interpretando todo esto? Y eso es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Y tomo sus palabras. Hace un momento yo hablaba de que hay un discurso de engaño y de manipulación política, porque una cosa... Por eso le preguntaba yo de manipulación y engaño que usted dice. Porque una cosa se dice en la campaña electoral para ganar el voto o el favor de los ecuatorianos, pero ya en la práctica política es distinta. Y sumo algunas cosas más a las que usted decía, sobre el subsidio del diésel, de los combustibles, del IVA, etcétera. Pero también él decía, no voy a cambiar la normativa sobre el contrato por horas. Intentó hacer una consulta popular en la que perdió, y a pesar de que perdió, ahora nuevamente insiste, llama a un referéndum, que ya es casi un acoso eso, ya la población le respondió que no. Nos dijo incluso en campaña, llegaba acá a Cuenca y decía, no vamos nosotros a explotar la mina en Quimsacocha. Y ahora ganó en segunda vuelta y a los pocos meses tuvimos ya una licencia ambiental que acaba de revocarse el día de ayer, después de la presión ciudadana y de la movilización que se ha hablado del Quinto Río, ¿no? Pero es un anuncio, no se ha exhibido el documento, ¿no? Se exhibe el decreto, por ejemplo. No tenemos el documento de revocatoria. Los decretos que emite el presidente están allí, se van colgando en la página de la presidencia. Pero no tenemos el documento que diga se revoca la licencia ambiental otorgada o entregada el día 25 de junio a la empresa Dundi. Y eso era, ¿no? El primer anuncio era, anunciamos el inicio de la suspensión de la concesión minera en Quimsacocha. El día de ayer revocamos la licencia ambiental, anunciamos que revocamos la licencia ambiental, pero ¿dónde está la revocatoria? Efectivamente. Y faltan otras cosas más ahí, decretos de prohibición de realización de minería en la zona de Quimsacocha y en las zonas de recarga hídrica. Pero mucho más importante que eso son el respeto a las consultas populares de Cuenca y de Girón a realizar minería en las zonas de recarga hídrica, fuentes de agua, páramos. Ese es el respeto. Lo que dijo la ministra. No se necesita ni decreto siquiera para eso, claro, porque tenemos ya unas consultas populares. Lo que dijo la ministra Inés Manzano en su presencia en Cuenca cuando estaban por firmar un convenio entre Gastro y algunas otras instituciones más, es que pues la licencia ambiental obedecía a un cumplimiento de sentencia judicial, porque si no cumplen, estoy expuesta a ¿qué? Es lo que decía la ministra. Pero la sentencia no dice entréguese la licencia. Pero lo que ni ella ni el presidente dicen es que están incumpliendo las consultas populares que hemos ganado en Cuenca y Girón. Era muy fácil decir, no, nosotros no podemos hacer caso. No podemos hacer caso a lo que pide
la transnacional minera, sino debemos hacer caso a la voz ciudadana. Lo mismo ocurrió en la consulta popular del Yasuní. Se dio un anuncio de inicio de suspensión de extracción petrolera en el ITT. Se cerraron 2 o 3 pozos. Y decían que progresivamente iban a ir cerrando. Hasta ahora no ha ocurrido eso. Y se sigue explotando el Yasuní a través de los pozos del ITT. Entonces, la circunstancia, además de solamente de la zona de Quimsacocha, es que hay varias concesiones mineras en los páramos. Hay decenas de concesiones mineras en los páramos. ¿Cuándo van a suspender o cancelar estas concesiones mineras? Ahora, también hay voces, ¿no? También hay voces que dicen, claro, es que eso fue el gobierno de Correa el que entregó y es del gobierno de Correa. Pero si estamos hablando de un nuevo gobernante que anunció, vamos a enderezar lo que estaba mal, vamos a enderezar lo que nos dejaron, lo que heredamos, pues tiene que emprender en eso. Y si hablamos de modo histórico, yo sería de modo más objetivo, y es que todos los gobiernos, durante décadas, han asumido las concesiones mineras, porque vivimos en un modelo extractivista, y todos los gobiernos se han dejado someter o subordinar en diferentes circunstancias a las transnacionales a través de estas concesiones. No solamente este presidente, sino la mayoría de los presidentes que han pasado por el Ecuador. Para poner un ejemplo, desde el retorno a la democracia, desde el año 80 para acá. Entonces, en eso se ha abierto una pluralidad, pero se habla también del pluralismo jurídico de opciones, y también con la Constitución del 2008. Las consultas populares para determinar si es que queremos o no concesiones mineras o extracción minera. Las consultas previas, que muchas de esas no se cumplen. Tenemos todos estos mecanismos normativos. ¿Por qué no se hace caso a las consultas populares? Esto es un reclamo. Ya tenemos consulta popular, pero no. Ellos generan un acto administrativo sobre la consulta popular, una licencia ambiental sobre la consulta popular, generan un decreto o siguen negociaciones en lugares donde ya no deberían realizar extracción. Y cuando hay una acción constitucional de por medio. Exactamente. Están yéndose sobre la ley, sobre la Constitución, sobre el derecho, abusan del derecho, y esto lo hacen fundamentalmente los gobernantes. Y hablo para generalizar, ¿no? Lo han hecho numerosos presidentes, incluyendo el presidente Noboa. Y esto es un reclamo de la población. Entonces nos dicen, ¿para qué gastamos millones de dólares en consultas populares, en nuevas constituciones, en nuevos procesos, en mecanismos, que al final quien va a violar es el mismo Ejecutivo, es el mismo Ministerio de Energía y Minas, es el Ministerio de Ambiente? Van a violar y resulta ser que el mejor socio de la transnacional minera, en estos casos, o de extractivista, es el gobierno, es el mismo Estado. Doctor Jaime, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a ustedes, Rubén. Qué grato. Por ejemplo, nos pusieron un mensaje, dice que buen análisis con la imparcialidad del caso. Gracias a quienes estaban pendientes a nuestra fanpage, a ustedes, gentiles oyentes, por estar en la señal de 933 FM Génesis. Un lindo domingo. Estaremos de vuelta con más de nuestros espacios informativos aquí en Génesis 933. Felicidades, un abrazo para todos. En Génesis son las 10:00. Ahora, en Génesis, nuestros anunciantes. Mi destino es como el viento. Sistelcel, el internet que crece junto a ti, presenta.